Hola, buenos días. Mi nombre es Gladybel Guzmán, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. El presente video es de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el docente Juan José Morales Ibarra. Es una tarea de gráfica de control por variable. Vamos a ver lo que son cuatro temas, que son gráficas de control, tipos de datos para gráficas de control, control estadístico de procesos y análisis de capacidad. Ahorita comenzaremos con gráficas de control. Gráfica de control. ¿Qué es? Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Aquí tenemos lo que es la línea central, ah, el límite de control superior y de este lado tenemos el límite de control inferior. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Cuando demostremos si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Cuando verificamos que el proceso es estable, antes de realizar un análisis de capacidad, y un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Cuando evaluamos la eficacia del cambio de un proceso, con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Y cuando comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Es decir, aquí tenemos uno y otro. Son los dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Esta es la línea de límite de control superior y están arriba de. Límites de control versus límites de especificación. No confundas los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control
y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Y aquí tenemos la gráfica. No confunda la línea central con el valor de objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Y aquí tenemos ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Proceso: hornear un pan. Causa común de la variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y causa especial de variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno, mientras se hornea se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Aquí tenemos otro. Registrar información de contacto del cliente. Causa común de variación: un operador experimentado comete un error ocasional. Y causa especial de variación: un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Y el tercero, moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación: ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de un lote a lote. Y causa especial de variación: a cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Y variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Aquí pues todo está dentro de, y aquí vemos demasiados puntos rojos. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios, como en el proceso, son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 y crear una gráfica de control en mayor sensibilidad. Y aquí tenemos la gráfica. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. 9 puntos consecutivos. Aquí está.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos consecutivos. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. 6 puntos consecutivos que va creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos hacia arriba y hacia abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe de ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Y aquí dice 14 puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos más el de 2 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 4 de cada 5 puntos. Y aquí está. 6. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de unos sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina una estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central de muy cerca. Dice que son 15 puntos, que sería, empezaría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo que este también 14 y 15. Creo que lo contesto. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de 1 con sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hasta aquí terminamos con el tema de gráficas de control. Nos vamos a pasar al segundo tema que son tipos de datos para gráficas de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila datos continuos, datos de atributos, datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos que son binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas, valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasan y no pasan. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar.
Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos de procesos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el proceso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Y datos sobre el proceso de atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades de no conforme al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos o defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran en el número total de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Y hasta aquí concluye lo que es el tema número 2, que es de datos, tipos de datos para gráficas de control. Vamos a entrar al tercer tema, que es control estadístico de procesos. ¿Qué es el control estadístico de procesos? C. El control estadístico de procesos es una metodología esencial que permite monitorear, analizar y optimizar la variabilidad de los procesos industriales y de servicios a través de técnicas estadísticas. Esto significa que cualquier proceso, sin importar su complejidad, puede ser evaluado y mantenido dentro de parámetros que aseguren resultados consistentes y de calidad. La relevancia de ser radica en que ayuda a identificar y corregir desviaciones antes de que se traduzcan en defectos o fallos. El enfoque estadístico permite distinguir entre las causas aleatorias y las causas especiales de variación. Lo que es fundamental entre las causas aleatorias y las causas especiales de variación, lo que es fundamental para la toma de decisiones informadas. Así, el CEP no solo apoya a la producción eficiente, sino que también fomenta a la mejora continua,
dentro de las organizaciones, ya que utiliza datos reales para impulsar acciones de mejora de manera sistemática. Origen y evolución del control estadístico de procesos. El concepto moderno de control estadístico de procesos surgió en la década de 1920, desarrollado por Walter A. Shewhart en los laboratorios Bell Telephone de Estados Unidos. Su objetivo era reducir la variabilidad en la fabricación de productos aplicando métodos matemáticos para identificar cuando un proceso se desviaba de su comportamiento esperado. La contribución de Shewhart no se limitó solo a la teoría, sino que implementó sus ideas en la práctica industrial, marcando un antes y un después en la gestión de calidad. A lo largo del siglo XX, el CEP fue adoptado por diversas industrias, especialmente en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón potenció su desarrollo industrial, implementado estratégicamente estas técnicas. El enfoque japonés integró el CEP como parte fundamental de la cultura de calidad, volviéndose referente global. Actualmente, la evolución del CEP incluye sofisticadas herramientas digitales permitiendo monitorear procesos en el tiempo real, estableciendo estándares que aún guían los sistemas de calidad en todo el mundo. ¿Cuál es la importancia del control estadístico de procesos en la mejora continua? El control estadístico de procesos es la columna vertebral de cualquier estrategia de mejora continua seria. Su utilidad es incuestionable porque otorga a las organizaciones la capacidad de identificar patrones, anticipar problemas y reducir la variabilidad. Esta disciplina no solo aumenta la eficiencia, sino que impulsa una cultura donde los errores se ven como oportunidades para aprender y perfeccionar los procesos. Objetivos del control estadístico de procesos. Como objetivos del control estadístico, tenemos aquí monitorear la estabilidad del proceso. Nos permite detectar desviaciones en el rendimiento y actuar con rapidez. Aquí tenemos número 2, diferenciar entre variaciones comunes y especiales. Facilita identificar causas atribuibles y tomar acciones correctivas adecuadas. 3. Prevenir defectos antes de que ocurran. Anticipa problemas y evita procesos o pérdidas. Número 4. Reducir la variabilidad. Mejora la uniformidad del producto o servicio cumpliendo con estándares de calidad. 5. Impulsar la mejora continua. Establece bases sólidas para perfeccionar los procesos a partir de datos confiables. Objetivo número 6. Optimizar recursos. Contribuye a utilizar materiales, tiempo y mano de obra de manera eficiente. Y el último objetivo sería demostrar cumplimiento normativo. Proporciona evidencias concretas de control y calidad ante auditorías. ¿Cuáles son las herramientas principales del control estadístico de procesos? Aquí tenemos gráficos de control que nos permiten visualizar la variabilidad del proceso en intervalos de tiempo y alertar sobre posibles desviaciones. También tenemos histogramas que ofrecen una imagen clara de la distribución de los procesos de los datos recopilados, facilitando la identificación de tendencias. Tenemos también diagrama de Pareto, nos ayudan a identificar la causa más frecuente de problemas dentro de un proceso. Diagramas de causa y efecto nos facilitan el análisis de los factores que pueden estar influyendo en el resultado final.
Hojas de verificación, instrumentos sencillos para la recopilación y organización de datos relacionados con la calidad. Diagramas de dispersión. Nos permiten visualizar correlaciones entre dos variables y detectar relaciones potenciales. Y como último tenemos estratificación de datos. Facilita el análisis específico de resultados según diferentes categorías o subgrupos. Etapas para implementar un sistema de control estadístico. La implementación del control estadístico de procesos sigue pasos bien definidos desde la planeación inicial hasta la revisión y mejora basada en hallazgos. Cada etapa requiere la participación activa de los involucrados y una comprensión clara de los objetivos del sistema. La siguiente tabla está detallada en las fases y actividades que conforman el despliegue de un sistema de control estadístico de procesos efectivo. Aquí tenemos etapas, tenemos lo que es la planeación y definición. En su descripción, establece los objetivos, define los procesos a controlar y selecciona indicadores claves. ¿Quiénes son los responsables? Gerencia, ingenieros de calidad. Segundo, selección de parámetros. Determina qué variables serán monitoreadas y sus límites de control. Los responsables son equipo técnico. Tercero, recolección de datos. Implementa un sistema confiable para capturar la información relevante en tiempo y forma. Los responsables son los operadores y supervisores. Análisis estadístico. Procesa los datos utilizando herramientas estadísticas para identificar tendencias y anomalías. Responsables, analistas e ingenieros. Interpretación y toma de decisiones. Analiza los resultados proponiendo acciones correctivas o preventivas. Responsabilidad de equipo de mejora, gerencia. Y por último, mejora continua. Aplica los aprendizajes para ajustar y perfeccionar el sistema y los procesos monitoreados. ¿Y quiénes son los responsables? Todos los involucrados. Okay, a ver. Beneficios del control estadístico de procesos en la industria. Nos ayuda a mejorar la calidad del producto o servicio. Permite identificar y eliminar defectos de forma sistemática. Otro beneficio sería reduce costos operativos. Disminuye el desperdicio de materiales, tiempo y recursos relacionados con productos no conformes. Incrementa la productividad. Aprovecha el conocimiento estadístico para optimizar procesos y aumentar el rendimiento global. Refuerza la satisfacción del cliente. Los productos con menor variabilidad cumplen consistentemente con las expectativas del mercado. Y obviamente si coincide con las expectativas del mercado, pues el cliente va a estar satisfecho. Potencia la innovación. Fomenta una cultura donde las mejoras constantes son parte del día a día. Y otro aquí tenemos, facilita la toma de decisiones, provee información objetiva y sustentada para actuar de manera eficiente. Y por último, tenemos, contribuye al cumplimiento legal. Ayuda a documentar y demostrar el cumplimiento de estándares y normativas regulatorias. Ejemplos prácticos de aplicación del control estadístico de procesos. Supervisión y ajuste de líneas de ensamblaje en la manufactura automotriz. Control de calidad en la producción de alimentos para garantizar la seguridad y uniformidad. Análisis y optimización de procedimientos administrativos, mejorando la eficiencia en la atención al cliente. Monitoreo de parámetros críticos en laboratorio de análisis clínicos
para mantener la presión diagnóstica. Y por último, implementación en procesos logísticos como la reducción de tiempos y errores en la distribución. En manufactura y producción industrial, el control estadístico de procesos en manufactura permite mantener estándares rigurosos en la fabricación de piezas, componentes y productos finales. Al aplicar gráficas de control y otras herramientas estadísticas, las empresas pueden identificar rápidamente cualquier desviación y ajustar el proceso antes de que existan desperdicios o fallas. Por ejemplo, en la industria automotriz se monitorean variables como el grosor del metal prensado o el torque aplicado en los tornillos para asegurar que todos los vehículos cumplan con los mismos estándares de seguridad y desempeño. Y con esto terminamos lo que es el tercer tema, que fue control estadístico de procesos. Vamos a entrar al cuarto y último tema, que es análisis de la capacidad. Análisis de la capacidad. ¿Qué es? Es una herramienta fundamental en el conjunto de herramientas de control de la calidad que se emplea para evaluar si un proceso es capaz de producir resultado dentro de límites específicos. Es un aspecto crítico de la metodología Six Sigma y otros sistemas de gestión de calidad. Al comprender la capacidad de un proceso, las organizaciones pueden determinar que también el proceso puede cumplir con los requisitos o especificaciones establecidos para un producto o servicio. Este análisis no solo proporciona información sobre el desempeño actual, sino que también ayuda a identificar áreas de mejora. Desde una perspectiva estadística, el análisis de capacidad implica calcular índices de capacidad como el CP, el CPK, el PP y el PPK, que comparan la amplitud de la dispersión o variabilidad del proceso, medida por la desviación estándar, con la amplitud de los límites de especificación. Un valor más alto de estos índices indica un proceso más capaz. Sin embargo, estas medidas estadísticas no son los únicos indicadores de capacidad. Deben interpretarse en el contexto del proceso y el ciclo de vida del producto. De un punto de vista operativo, el análisis de capacidades consiste en comprender las limitaciones y el potencial de su proceso. Se trata de hacer preguntas: ¿cómo podemos satisfacer consistentemente las demandas de los clientes? ¿Existen factores externos como condiciones ambientales o variabilidad de los proveedores que afecten la capacidad de nuestro proceso? ¿Cómo impacta el mantenimiento del equipo y la capacitación de los operadores en la calidad de nuestra producción? Aquí hay algunos puntos detallados a considerar en el análisis de capacidad. Número 1, comprensión de los límites de especificación. Estos son el rango de valores dentro de los cuales el resultado de un proceso se considera aceptable. A menudo están determinados por los requisitos del cliente o los estándares de la industria. Número 2. Cálculo de índices de capacidad de procesos. Índice CP, que significa capacidad del proceso. Mide el potencial del proceso comparando la dispersión entre los límites de especificación superior e inferior con la variabilidad del proceso. Índice CPK, que es índice de capacidad del proceso. Ajusta el índice CP para la ubicación de la media en relación con los límites de especificación, proporcionando una imagen más precisa de la capacidad del proceso. Número 3. Evaluación de los índices de desempeño del proceso. Índice PP, rendimiento del proceso. Similar al CP, pero utiliza datos de proceso a largo plazo, considerando cambios y desviaciones en el proceso.
Índice PPK, índice de rendimiento del proceso, la contraparte del rendimiento del CPK, teniendo en cuenta el cambio de la media del proceso a lo largo del tiempo. Número 4. Evaluación de la normalidad. El análisis de capacidad supone que los datos del proceso siguen una distribución normal. Los datos no normales requieren de diferentes enfoques o transformaciones. Capacidad a corto plazo versus capacidad a largo plazo. Los estudios a corto plazo brindan información sobre el proceso en condiciones controladas, mientras que los estudios a largo plazo revelan la influencia de factores externos a lo largo del tiempo. Mejora continua. El análisis de capacidad no es una actividad única, debería ser parte de un esfuerzo continuo para mejorar los procesos y mantener los estándares de calidad. Y hasta aquí se termina lo que es mi cuarto y último tema, que era análisis de capacidad. Ahorita nos vamos a pasar a realizar los ejercicios de gráficas de control. Gráficas de control. Para variables, gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de subgrupo es 9 o más, utiliza la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para sus grupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a largo tiempo. Las, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica R. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Y aquí tenemos un ejemplo del problema a resolver. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control 125 días consecutivos realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Y nos vamos a ir a los datos. Vamos a ir a Minitab para poder resolver nuestra gráfica. Y para resolver esta gráfica, nos vamos a ir a, bueno, aquí tenemos los datos.
Día, máquina y temperatura. Dice que se recolectaron 625. Aquí está. 625. Ok. Para realizar la gráfica nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo. Y como vamos a hacer la gráfica X barra R, vamos a hacer la XR. Aquí nos dan dos opciones, dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna y las observaciones para un subgrupo que están en la fila de la columna. Nos vamos a quedar con la primera opción. Y lo que queremos saber es la temperatura. Le damos a la temperatura. Ay, voy a eliminar esto. Temperatura y tamaños de los subgrupos. Dice que nuestros subgrupos eran... Ahí está. Eran 5. Así que aquí le vamos a anotar 5. Luego nos vamos a ir a etiquetas. De título le vamos a poner gráfica de control XR. X, XR de la temperatura. Máquina de impresión. Impresión. Le damos a aceptar. Y ahora nos vamos a ir a opciones de X barra. Y nos vamos a pruebas. Aquí vamos a habilitar todas las opciones. Y le damos a aceptar. Le volvemos a dar a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de control. La media de la muestra, el rango de la muestra. X y R. Nos arroja las dos gráficas, X y R. Hay otra manera de hacerlo con ayuda del asistente, que es donde nos lo da más explícito. Lo vamos a realizar. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a gráficas de control. Estamos, estamos realizando la gráfica XR. Le damos ahí. Columna de datos le vamos a dar la temperatura, que es lo que buscamos. El tamaño de los subgrupos dijimos que eran de 5 y aquí le vamos a dar estimar a partir de los datos. Le damos a aceptar y nos arroja nuestra gráfica. Dice gráfica X barra R de temperatura. ¿Es estable la media del proceso? Evalúe el porcentaje de los subgrupos fuera de control. Sí. Comentarios. La media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Estamos dentro de. Y dice gráfica X barra, investigue cualquier subgrupo fuera de control. Subgrupo 125, media 24.816, desviación estándar, corto plazo 1.5866, desviación estándar, largo plazo 1.6130. Y aquí está. Dicen buscar estos patrones de tendencia global.
Ahí está. Una tendencia global tiene un movimiento bastante consistente en todo el rango de datos, como una tendencia ascendente o descendente. Es más probable que esta tendencia ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso, de modo que esta tendencia suele aparecer en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Las gráficas con una tendencia global no parecen estar bajo control porque la media cambia constantemente, pero las tendencias globales suelen ser una parte natural del proceso y representan variación por causa común. Obtenga ayuda para entender las tendencias antes de utilizar la gráfica para identificar causas especiales. Ahora, este es lo global. Aquí nos vamos a ir a lo cíclico. Un patrón cíclico se repite durante periodos de tiempos más largos. Su duración del ciclo no es fija y el patrón no es estructurado. Es más probable que los ciclos ocurran con la media del proceso que con la variación del proceso, así que comúnmente aparece en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Las gráficas con un patrón cíclico no parecen estar bajo control porque la media cambia constantemente, pero los ciclos suelen ser una parte natural del proceso y representan variación por causa común. Obtenga ayuda para entender el patrón antes de utilizar la gráfica para identificar causas especiales. Cambios rápidos. Los cambios los cambios rápidos son cambios. Los cambios rápidos en los datos son cambios notables y sostenidos de la media del proceso o de la variación del proceso. Los cambios rápidos suelen ser permanentes o temporales y suelen ser resultados de un cambio en el proceso. Un cambio rápido en la gráfica X barra indica un cambio en la media del proceso. Y un cambio rápido en la gráfica R indica un cambio en la variación del proceso. Si existen cambios rápidos en su proceso, las estimaciones de la media o la variación del proceso pueden no reflejarse de manera exacta. El estado actual o futuro del proceso. Por lo general, los cambios rápidos representan causas especiales en lugar de causas comunes. Debe de investigar las posibles causas de los cambios rápidos para poder resolver el problema. Cambios graduales. Cuando un proceso cambia gradualmente, se observa un movimiento gradual, ascendente o descendente en los datos. Los datos pueden permanecer en el nuevo nivel o regresar gradualmente al nivel original. Los cambios graduales a veces se describen como tendencias locales y suelen ocurrir cuando una entrada de proceso no está controlada estrictamente. Si el proceso cambia gradualmente, las estimaciones de la media o la variación del proceso pueden no reflejar de manera exacta el estado actual o un futuro del proceso. Es más probable que los cambios graduales ocurran con la media del proceso que con la variación del proceso, de modo que suelen aparecer en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Por lo general, los cambios graduales representan causas especiales en lugar de causas comunes. Debe investigar las posibles causas de los cambios graduales para poder resolver el problema. Oscilación. Los datos que oscilan exhiben un patrón persistente de movimiento ascendente y descendente. Este patrón puede tener muchas causas. Por ejemplo, si un proceso está fuera del objetivo, es posible que los operadores ajusten repetidamente el proceso hacia arriba y hacia abajo para solucionar el problema. Es más probable que las oscilaciones ocurran con la media del proceso que con la variación del proceso, de modo que suelen aparecer en la gráfica X barra. Y no en la gráfica R. Por lo general, las oscilaciones representan causas especiales en lugar de las comunes. Debe de investigar las posibles causas del patrón para poder resolver el problema. Mezcla. Un patrón de mezcla exhibe un movimiento ascendente y descendente.
persistente en los datos con ausencia de puntos cerca de la línea central. Este patrón suele ocurrir cuando los datos se recolectan a partir de más de una fuente o más de un proceso. Por ejemplo, las mediciones se recolectan a partir de dos máquinas en un patrón alterno. Máquina A, máquina B, máquina A y así sucesivamente. Es más probable que un patrón de mezcla ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso, por lo que comúnmente aparece en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Por lo general, un patrón de mezcla representa causas especiales en lugar de causas comunes. Usted debe de investigar las posibles causas del patrón de mezcla para que pueda abordar el problema. Y el último que dice, fuera de control excesivo. Si más del 2% de todos los subgrupos está fuera del límite de control, el número de subgrupos fuera de control es excesivo. Los subgrupos fuera de control suelen deberse a cambios rápidos, tendencias o ciclos en los datos, causas especiales asociadas con eventos inesperados, como fallas del suministro de electricidad, autocorrelación, correlación entre puntos de datos consecutivos. Usted debe detectar cambios rápidos, tendencias, ciclos y causas esenciales en la gráfica de autocorrelación. Es difícil de evaluar y convendría que tenga ayuda para evaluar el problema. Los subgrupos fuera de control excesivos en la gráfica R suelen indicar que la variación del proceso no es notable, lo que puede afectar la validez de los límites de control de la gráfica X barra. Y aquí nos dice el asistente, utilice la gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que pueden ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constantes. Sin embargo, las tendencias globales o patrones cíclicos también suelen ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Y tarjeta de informe, estabilidad, la media y la variación de procesos son estables, no hay subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas. Cantidad de datos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Muy bien. Y nos vamos con el ejercicio número 2 de las gráficas XR, que es este. Una empresa que produce, que es el siguiente, perdón. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Son 6 máquinas. Y los datos están aquí. Vamos a abrir. Bien. Día, máquina y succión de presión en vacío en PA. Entonces me dice que
Presión, nivel de succión. Ay, es este. Ok, lo que vamos a analizar es este, succión de presión de vacío. Para hacer las gráficas, para hacer la gráfica nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a la gráfica XR porque estamos hablando de 6 tomas de 6. Acordémonos que cuando son de 8 hacia arriba, ya se toma la gráfica X barra S. Vamos a este. Aquí vamos a la primera opción. Estamos bien. Aquí le vamos a dar succión de presión de vacío en MPa. Tamaños de subgrupo son 6. Nos vamos a ir a etiqueta y le vamos a poner gráfica de control. Gráfica de control. XR. Ah, R. ¿Y cuál dijimos que era? Oh, de succión de vacío. Le vamos a poner nivel de succión. Seis máquinas de montaje, en el otro fue succión de vacío. Le damos a aceptar, nos vamos a opciones de barras XR, nos vamos a link prueba, habilitamos todos los puntos, le damos a aceptar, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos dos datos fuera del límite. Bueno, esto está fuera del límite. Ay, aquí también tenemos dos. Y vamos a ir con el asistente para que nos los dé de una manera más extensa. Gráficas de control. Nos vamos a ir a gráfica X barra. Esto era lo que le mencionaba, que cuando el tamaño de los subgrupos son 8 menos, son de X barra R. Y cuando son mayor de 8 son X barra S. Nos vamos a ir a este, le damos OK. Columna de datos, la succión de presión de vacío. Subgrupos dijimos que son 6. Hasta estimar a partir de los datos. Y le vamos a dar que sí. Y aquí nos arroja nuestros gráfica X barra, succión de presión de vacío. Ok, dice,
¿Es estable la media del proceso? Evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Sí. Incluso cuando el proceso es estable, el 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra pueden estar fuera de control simplemente en virtud de las probabilidades. Con un número reducido de subgrupos, el porcentaje fuera de control pudiera parecer mucho más grande de lo esperado. Por ejemplo, si usted tiene solo 20 subgrupos y está fuera de control, el 5% de los subgrupos está fuera de control. Comentarios. La media del proceso pudiera no ser estable. Dos subgrupos del 1.6% están fuera de control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver que 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y nos muestra lo mismo. Aquí pues nos da lo mismo que leímos hace rato, la misma información. Y nos dice, utiliza la gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes que tiene una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como el desplazamiento y desvíos pueden ser causas especiales. Gráficas, dice prueba 1, fuera de los límites del control, 67. Y prueba 2, cambio en la media de datos, 52. Nuestra tarjeta de informe. La variación del proceso es estable, no hay ningún subgrupo fuera de control en la gráfica R. Sin embargo, la medida del proceso pudiera no ser estable. Dos subgrupos del 1.6% está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen el 60 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en el análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Y hasta aquí igual terminamos el segundo ejercicio de gráficas XR. Nos vamos a la siguiente, que es gráficas de control por variables XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de dos subgrupos es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica de XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para sus grupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo.
Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Y aquí tenemos gráfica, vendría siendo la X y la S. Aquí está, X y S. Vale. Y al igual que el otro, nos dan dos problemas a resolver. El primero es, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1.250 lecturas. Se tomaron, los grupos que fueron 25. Nos vamos a ir a los datos. Aquí vamos. Vamos a analizar la temperatura. Y otra vez, nuevamente, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo, pero ahora vamos a tomar X barra S, que es lo que nos interesa. Eh, Aquí, pues, nos vamos a quedar con la primera opción nuevamente. Lo que necesitamos sacar es la temperatura. Subgrupos dijimos que eran 25. En etiquetas, le vamos a poner gráfica de control, gráfica de control XS, temperatura de máquinas de impresión. Muy bien. Le damos a aceptar y nos vamos a opciones de X barra. Nos vamos a ir a pruebas. Vamos a habilitar todas las opciones nuevamente y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica. Dice gráfica de control de XS, temperatura de máquina de impresión, media de la muestra, desviación estándar de la muestra. Gráfica X y gráfica S. Tenemos un punto fuera del límite inferior. Y igual nos vamos a ir con el asistente para que nos lo dé de forma más explícita. Nos vamos a ir a tamaño de los subgrupos, ¿no? Columna de datos va a ser temperatura. Aquí va a ser 25. Estimar a partir de los datos. Y le damos a aceptar. Y dice, ¿es estable la media del proceso? Evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Sí, está. Comentarios, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo del 2%, 2.0%, está fuera de control en la gráfica X barra. Aquí me los muestra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable.
Aquí ya lo leímos hace rato. La información que nos dio hace rato es la misma que tenemos aquí. Utiliza la gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiende a una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos o desvíos pueden ser causas especiales. X barra, prueba 1 fuera de los límites de control, 38. Y a nuestra tarjeta de informe. Estabilidad. La variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica. S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo, el 2.0%, está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que vea el 0.% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe de investigar el subgrupo fuera de control. Si este tiene una causa especial, omítalo de los cálculos. Cantidad de datos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2 subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utiliza las gráficas de control disponibles en análisis gráficos o las gráficas de control de antes y después. Y así queda nuestro primer ejercicio. Nos vamos al segundo, que también aquí son 2. Y es el siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos en los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí también fueron 25. Ajá. Pero en este fueron de 30 días y en el otro de 50 días. Nos vamos a ir a los datos. Doble clic. Le damos a aceptar. Y nos va a abrir nuestra información. Día, máquina y succión de presión de vacío. Igual para hacer nuestra gráfica, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra -S. Aquí nos quedamos con la primera opción. Aquí va a ser succión de presión de vacío. Son 25 subgrupos. En etiquetas le vamos a poner gráfica de control XS. Succión de vacío. Succión de vacío. Vacío. Le damos a aceptar. Nos vamos a opciones de X barra S. Nos vamos a pruebas. Habilitamos todos los puntos. Aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica X y nuestra desviación en S. Tenemos un punto rojo. Etiqueta de datos muestra 21, las pruebas fallaron 3. Igual nuevamente nos vamos a ir al asistente. Gráficas de control.
Gráficas mayor que 8, aquí está. Columna de datos, succión de presión, grupos, subgrupos 25. Nos vamos a quedar con estimar a partir de los datos, le damos a aceptar y aquí nos arroja. Dice, ¿es estable la media del proceso? Evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Sí. Comentarios. La media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Mm, y aquí igual nos da la información de abajo. Utilice la gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarla a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Y nos vamos a ir a la tarjeta de informe para ver qué nos dice. Estabilidad, la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar los datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponible en análisis gráfico o las gráficas de control de antes o después. Y hasta aquí el video. Terminamos los temas y los 4 ejercicios de gráficas de control para variables, tanto XR y XS. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.